Este es un fragmento de lo que tendremos en el episodio de hoy. Y yo espero que de verdad esta línea de investigación nos lleve a tomar más conciencia de la fuerte necesidad, hasta en el uno a uno. Hagas lo que hagas, ABBA, Floor Time, Sunrise, Teach, PEX, todo lo que quieras hacer en el uno a uno. Que cuides o minimices esa experiencia de aislamiento, porque hasta en el uno a uno se puede dar. Sucede, por supuesto. Yo era el único varón dentro de la institución. Eras el bicho raro. En un tiempo. Era el único hombre. Pues ¿a quién crees que tenía que atender a los casos complicados? Claro. Al paso de los años, empecé a ver, ya no se han roto mis camisas, ya tengo mis brazos sin tantas cicatrices, y empezar a tomar conciencia. Entonces, esto que dices de cómo la experiencia sí te puede dar discernimiento para decir, lo que estoy escuchando, claro que no, y ya no me mueve. Por consecuencias de la evolución que hemos tenido, tenemos el cerebro más social de todas las especies. Y que se dé autismo en la especie más social, dices, ¿cómo? Si tienes el cerebro más social de todo el universo, ¿qué pasa? Total. Y te lleva a hacer este tipo de reflexiones, cuestionamientos y a sumar, ¿no? Ciencia desde diferentes disciplinas. Y te digo, hasta cuestiones antropológicas, históricas de la humanidad, pues a veces tenemos que entender para no perdernos de este contexto humano típico, para entender un contexto humano, entre comillas, que no es típico o tiene sus peculiaridades. Hay conversaciones que transforman la manera en que vemos el mundo. En este episodio de Iluminemos Podcast, Diego Reza nos comparte su historia y su experiencia con el autismo, recordándonos que más allá de los diagnósticos, lo que realmente sana es el vínculo. Escúchalo y descubre por qué, cuando hay conexión, todo cambia. Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. Diego, bienvenido a Iluminemos Podcast. Gracias, Gerardo, un gusto, como siempre. Igualmente, el gusto es mío y el privilegio. Oye, para empezar, ¿cómo te defines? ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? Qué pregunta tan complicada. ¿Sin filosofar? Yo creo que quiénes somos, no sé si tu vida te alcance para definirte, pero voy al grano. Soy un cuate muy dedicado, muy centrado en lo que tengo que hacer. Me gusta ser pausado, que yo lo entiendo como tener muchos momentos donde paro y hago reflexión de lo que estoy haciendo, de lo que voy a hacer, de qué estoy obteniendo. Soy muy apegado a mi familia. Mis 4 amigos son, mis 3 amigos son mi esposa, mi hija mayor Ana, mi hija menor Fer. Se acabó, entonces son con quienes paso. Pues, soy bien casero, Gerardo. Bien casero. Me encanta la música. Me encanta mucho lo que hago. Por eso, si te gusta lo que haces, pues te dedicas, ¿no? Y creo que eso en mí ha pasado de que, pues sí, soy muy dedicado a lo que hago. Y trato de ser muy ecuánime. Y creo que es lo que a veces me dicen, es que tú vives en Diegotopia. Pues no, así soy. Siempre en el lado profesional, y en el personal también, te tengo como una persona muy pausada, ¿no? Que le gusta mucho observar antes de dar o emitir una opinión o un consejo o un algo. Sí, fíjate que hay una historia, todos tenemos nuestras historias de vida, ¿no? De los primeros años. Y no me extiendo, pero pues sí, vengo de un contexto sociocultural del cual no me arrepiento, fue bien bonito, pero yo viví en el campo, pueblo chiquito,
pues, ¿qué haces en un pueblo chiquito? Te trepas a los árboles a ver cómo los pájaros hacen sus nidos, te pones a observar insectos, y así, o sea, así fue mi infancia. Y en ese contexto, ¿en dónde descubres este gusto por la música que tienes? Que sabemos que fuiste pues, un rockstar y que te gusta el bajo. Sí, pues, creo que fue una influencia mayormente de mi mamá, en paz descanse. Mi mamá todos los días cantaba, Gerardo. Todos los días, desde que se levantaba hasta que se ponía el sol, estuviera lavando trastes, estuviera limpiando la casa, estuviera cuidando sus plantitas, porque tenía cientos de plantitas en la casa. Cante, cante, cante y cante, hacía comida cantando, y la verdad es que cantaba muy bonito, muy bonito, y creo que tengo que dar gracias a Dios porque ese oído perfecto que tenía ella me lo fue entrenando a mí, ¿no? Y el gusto por la música. Entonces, pues yo creo que de ahí nace, porque no tengo familiares músicos, así, músicos de profesión, de carrera, ni líricos, familiares. Bueno, mi hermano mayor, pero pues obviamente fue también influenciado por nuestra crianza con una mamá que cantaba todos los días y ponía música todos los días. Tenía un radio chiquito de pilas que le decía el Paisanito, pues en el Paisanito nos chutábamos la XCW, la W, esa estación que tenía su campanita, pim, pim, son las 12. Aquellos tiempos. Oye, cuál es tu canción favorita y por qué? Uy, o sea, hay un montón. O sea, realmente no tengo una canción favorita. En mi caso, yo creo que depende de mi estado anímico. Si oigo una que me viene bien, ya me enganché, me acaba por gustar, sea una canción ya de muchos años atrás o nueva, y así ha sido, pero no tengo una canción favorita, pues creo que no, ¿eh? Oye, ¿y cómo comienza tu interés como terapeuta? Este, Y tu es una interés historia también, específico por el autismo, digamos. sí, es una historia bien, peculiar. Llegó el tiempo en la facultad que tenía que hacer mi servicio social. Entonces, yo combinaba mis estudios con trabajo, tenía que trabajar para sostener los estudios. También, pues me dio tiempo en la facultad y 2, 3 días a la semana en la escuela de música. Entonces me quedaban pocos días pues como para generar recursos, ¿no? Y pues de ahí generaba, y los fines de semana, también hacía mis actividades pues para sacar lana, ¿no? Entonces vendía tacos, vendía tacos de carnitas en el pueblito donde radicaba. Entonces de ahí me sostenía, pero cuando llegó el tiempo del servicio, tuve que buscar algo que me permitiera seguir y tener lana. Entonces, en la bolsa de servicio social de la facultad, dos opciones: niños con farmacodependencia en la colonia Sinatel, y Domus, Instituto de Autismo. Bueno, en ese tiempo era Centro Educativo Domus. Autismo, yo dije, no, pues, ¿qué es eso? Y fíjate que estaba en los últimos semestres de la carrera y no sabía que era autismo, psicología. Es serio, porque en la facultad no se ve ese tema. No sé, en esos tiempos no lo vimos. Bueno, el punto es que como autismo me generó pues, una sensación de incertidumbre, de no sé cómo, mejor me voy con los niños con farmacodependencia. Fui, Gerardo, al mediodía, o sea, te puedo decir, pasé 2 horas, 2 horas y media, y empecé a sentir mareo, náusea, una ansiedad que nunca había experimentado, o sea, de verdad, náuseas, no por ellos, por la experiencia que estaba teniendo en ese contexto. Entonces dije, no, esto no es para mí. 2, 3 días después fui a Centro Educativo Domus y pues voy a ver, porque ya no me queda de otra. De las dos opciones, con servicio social, con viáticos que me daban una pequeña aportación para pasajes, ¡zas! Pues queda Domus, vamos a Domus. Y la directora en ese tiempo, Judith Bayard, le aprecio cómo me recibió. Cuando se dio cuenta que no sabía nada de autismo, me dijo, pasa, quédate de las 9 a las 2, que es la jornada, y al final del día platicamos. Y ¡zas! Me enamoré. Empecé a estar con los chicos. Oh, no están sobre de mí, no me abruman, no hablan tanto. No, de aquí soy.
Y así fue, porque me metí a un grupo de chiquitos, pues yo creo que de los más fáciles que tenía en ese tiempo, en ese grupo, ¿no? Pero no hablaban, obviamente no interactuaban, relativamente tranquilos, entonces me sentí bien, fíjate que me sentí muy, muy bien y capaz de hacer algo. Yo dije, no, de aquí soy. Wow. Y así empezó. ¿Y qué te despierta, digamos, esa aula de niños, de niñas? ¿Qué despierta en ti? Mm, En ese tiempo, fíjate que mis hermanas, sobre todo la mayor, ya tenía hijos, mis sobrinos, y en este rollo que soy muy de vida familiar, pues andaba con ellos, me los llevaba a comer pizza, al cine, etcétera. Pero los fines de semana yo quería mi paz, ¿no? Porque estaban todo el día sobre de mí. Entonces yo creo que fue una parte, sí personal, donde encontré puedo estar con niños sin que me abrumen, sin que me demanden, ¿sí me explico? Y otra manera, pues no sé, de conectar. En el pueblito donde te digo que vivíamos, pues, poca gente, realmente no te puedo decir que tuve un amigo, todavía me acuerdo de él, o sea, uno. Sí habíamos varios primos, pero tú sabes que la relación entre familiares es diferente a la que puedes tener con amigos. Entonces, creo que encontré un punto que resolvió o resolvía necesidades mías, ¿no? El tema del autismo. Y pues me identifiqué, me jaló y me sigue Y, jalando. y tienes una trayectoria profesional, pues ya de bastantes años, con un conocimiento y una evolución en tu propia práctica, creo, muy interesante y digna de platicar y comentarla, ¿no? O sea, porque empiezas, a ver, en ese contexto, en ese entonces, pues lo único que había prácticamente era terapia ABA, ¿no? Y luego eres de los precursores en RDI. ¿Qué te llevó a evolucionar y entender la intervención o el acompañamiento terapéutico en ese cambio de perspectiva? Creo que fue, y no lo digo porque tú seas papá, pero fueron dos mamás las que me dijeron, Diego, está empezando a ver esto. Fuimos a Houston, vimos esto, y sus chicos estaban recibiendo terapia de la que dábamos, que era ABA a rajatabla, pero a rajatabla. Entonces, pues, tú sabes que los cambios a todos nos cuestan un montón de trabajo. Y fue una empatía, Gerardo. No lo entiendo de otro modo. Fue una empatía de estas dos mamás que dijeron, hay algo diferente que pueda ayudar a nuestros hijos de manera muy diferente. De verdad deseamos y queremos que vayas. Te ayudamos, te apoyamos, hablamos con la institución, pero queremos que vayas, aunque sea, ve a conocer, no te sientas comprometido. Ve a escuchar a este doctor, que es el doctor Steven Gutstein. Ve a Houston y ya cuando regreses platicamos, pero por favor date chance. Y fue dentro de mi incertidumbre, mi resistencia a los cambios, Hmm. mi temor, porque aparte era la primera vez que viajaba a un país del extranjero. Entonces eran varias cosas así que yo No, decía, no, el sí, no, desafío sí, personal, el desafío sí. profesional. Fue fuerte, la verdad es que fue fuerte y pues fue por una empatía, realmente no fue otra cosa, Gerardo. No hubo un interés mío de, sí, el extranjero, no, sí, una credencial del extranjero, wow. No, de hecho me deprimí en la primera tarde que pasé en Houston. Fueron como 3 días de que me sentí altamente o fuertemente impactado emocionalmente, porque el doctor Goodstein, así en su primer workshop, me preguntó a cada uno de los que estábamos, ¿no? De diferentes partes del mundo, ¿qué haces? ¿Cómo atiendes al autismo? Cuando le expliqué que era mediante los métodos ABA, que eran los inicios de los 2000 cuando lo conocí, no sirve, no sirve lo que estás haciendo. Y yo así, pero es que pueden hacer esto y logro esto, logramos esto. No sirve. Hay más que hacer, es insuficiente, eso no es lo que tú crees que estás logrando. O sea, fueron un montón, una confrontación con mucho argumento de él, mucho, mucho argumento, que sí me impactó personalmente. Y estuve a una rayita de regresarme al tercer día de los 5 días que tenía que pasar allá en un workshop. Me acuerdo unas vías de tren que estuve camine, 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 me perdí porque era primer día ya. Me agarró una tormenta, pero yo creo que
me ayudó a superar tanto cosas personales como empezar sin haber un plan, Gerardo, porque la vida, creo yo, no se planea, sucede. Sin haber un plan en mi vida de ser, y no lo digo con jactancia, pero mostrar en nuestra ciudad que había algo diferente. O sea, me tocó ser pionero para mostrar algo diametralmente opuesto al ABA. Sí fue una situación profesional, personal fuerte, que me tomó de mucha convicción, me requirió de mucha convicción y seguridad en lo que había oído en esos 5 días, como para decir, sí, me hizo sentido, y pues tuve que doblegarme ante mis antiguas convicciones profesionales. Y ante el ego, ¿no? Uh, ¿Cuán sí, cuánto porque cuánto tiempo también, de práctica ya tenías? De práctica profesional. pues mira, fui a Houston en el 2002, cuando estuve al doctor Goodstein así frente a frente, y yo empecé en el 95, o sea, ya llevaba 7 años, que no es mucho, ¿no? 7 años, pero pues en Domus estaba de 9 a 6 de la tarde aplicando terapias bajo ese régimen ortodoxo, ese método ortodoxo, terapias No, de y era el 40 y era el único minutos. que tenía validez científica, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí, entonces me chutaba como 10 sesiones al día de ABA, de ensayo y respuesta, y pues sí, quieras o no te va generando un estilo hasta personal, ¿no? De tu forma de actuar, queramos o no. Entonces sí, fueron 7 años previos de una práctica. Obviamente mi cambio de paradigma no fue en el 2002, ante el primer contacto con Goodstein. Ahí se me movieron las aguas, pero ya realmente mi cambio, ya con plena convicción, y ya digo, deja de hacer esto que haces, fue en el 2004, cuando ya estaba a mitad de la certificación. Ya llevaba 2 años yendo a los workshops de Goodstein, porque me tomó 4 años estudiar con él y conseguir esta certificación. Pero sí, fue algo difícil personal y profesionalmente. Y sabes que yo lo que veo creo que el mayor punto de riesgo, Gerardo, es este modo a mí me lo ofrecieron, me abrieron la puerta 2 mamás, me acuerdo muy bien de ellas, 2 mamás. Yo no busqué eso, ir al extranjero, estudiar y tener una credencial del extranjero. Pero el impacto que tuvo para mí es que Diego Reza, Houston, que no sé qué, wow. Yo dije, híjole, no pierdas los pies del piso, y creo que muchos me criticaron. Es que, ¿por qué sigues haciendo lo que haces? Tú ya deberías de estar en el Hospital Ángeles con 1 o 2 consultorios o en Médica Sur, ¿no? O en Polanco. No, pues no me importa. Es que tendrías un buen negocio, te ayudamos a hacer un modelo de negocios. Y yo, no, y lo sigo creyendo, creo que el tema que nos ocupa, si anteponemos un modelo de negocio, creo que lo personal se puede distorsionar, lo personal para las personas con esta condición, sobre todo quienes los atendemos. Si yo fuera un inversionista, a lo mejor sí lo pongo, pero me gusta estar con ellos, me gusta hacer cosas con ellos, me gusta pasar tiempo con ellos. Ya ni te digo trabajar, me gusta pasar tiempo con ellos y ver qué puedo hacer por ellos. Entonces sí, no cabe, bueno, nunca me cupo en la cabeza aprovechar esta credencial para plantearlo como un modelo de negocios. Y por eso no van a encontrar a Diego Reza en las redes con una empresa, y nunca lo van a encontrar, porque pues no ha sido objetivo de vida. Y eso, digo, eso es muy particular y muy loable, creo, ¿no? Sin duda alguna, pero también además de la práctica y de ese despertar, digamos, o de esa ventana que tienes de exposición a otro método, a otro tema, ¿cuáles son las diferencias más significativas entre una metodología y la otra? Yo creo que es esto que te comentaba. Trabajando en método ABA, la preocupación por hacer un contacto persona a persona pasa a segundo término. Y así lo experimenté cuando empecé a hacerlo de manera diferente bajo el paradigma de RDI. En el ABA, pues te preocupas por productos, por ejecuciones, y que te siga órdenes, que te imite bien, que no se salga de los contornos, que trace bien, que esté bien sentadito con las manos quietas.
Y en el RDI o RDI es bien diferente porque es, en vez de priorizar productos de ejecución, prioriza calidad de la relación, cómo te contactas, cómo estás tú con el otro, en ambos sentidos. Entonces nos preocupamos por un estar bien antes de hacerlo bien. Y creo que eso ha tenido un impacto a mí personal que desde hace años, en un encuentro en la Ibero que me invitaron, que coincidieron especialistas y másters de otros países, eh, pues en ese momento me vino a la cabeza, Gerardo. Fue así sin plan. Y me hicieron una pregunta y la respuesta natural que me salió fue, es que no trabajo con ellos, no soy, como tal, cuando estoy con ellos no soy un terapeuta, soy un compañero social, porque así en los años que llevo me ha servido conectar y poderlos ayudar más en esta parte social, que pues solo si lo haces con formas sociales puedes abrir la puertita para hacer esto. Es lo que en experiencia he podido ver. Si te recibo, siéntate, vamos a hacer esto y mira, vamos a trazar y que no te salgas y que no sé qué. O si te recibo, a ver, mamá, y que repitas o que me digas lo que la imagen es, en qué momento tú y yo, o yo, Diego Reza, voy a hacer algo para que te sientas bien, Gerardo. Y que te sientas bien por hacerlo bien. Ahora yo lo digo así, creo que es pensar al revés. Primero estemos bien para hacerlo bien. Y si lo hacemos bien, va a salir esto. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Hoy estuvo padre lo que hicimos. ¿Cuándo lo repetimos? Pura experiencia personal y así es como he venido desde el 2006 a la fecha bajo esa forma de una preocupación en este orden. Priorizar la relación social y no la calidad de ejecución. Priorizar el estar bien para que el hacer bien salga y después de eso hagamos más y haya una motivación por llevar a más. Y supongo un poquito con experiencia, tampoco es como que muy supuesto, pero eso tiene un impacto, creo que exponencial, ¿no? Porque no es lo mismo ir y que me salgan bien las cosas, aún voy, estoy bien y salen bien las cosas. Excelente que lo pienses en primera persona, piénsalo en ti, en tus experiencias personales. Y 100%, o sea, generas un vínculo distinto, creo, ¿no? Por lo tanto, Sí, interés, por lo tanto, sí, interacción. sí, sí, y definitivamente sí, el preocuparnos o cuando yo era, sin menospreciar los métodos, Gerardo, de No, y hay verdad, para sí, todos, y hay hay algunos para todos, que claramente funciona para alguien y otros que claro. funcionan mejor para alguien, ¿no? Claro, pero en mi experiencia personal y en mis peculiaridades personales y en mi propia experiencia de vida antes de y después de dedicarme a esto, creo yo que el preocuparnos por estar bien sin importar tu condición, me va a permitir, al menos a mí Diego Reza, a generar, si me interesas, Gerardo, a generar un buen vínculo. ¿Para qué? Para hacer una buena amistad y a lo mejor acabar todos los domingos que juegue Pumas en CEU, vamos a estar ahí. Te invitaré porque Y tengo un eso, palco, quizá. y eso es como un primer principio, ¿no? O sea, a veces pienso que este tipo de metodologías, por llamarle de alguna manera, o de prácticas, tienen un sentido más humanista, porque es como un primer principio. Si yo me preocupo por ti, pues vamos a generar un vínculo y a través del vínculo voy a impactar mejor tu vida, ¿no? O te voy a Ujú, ayudar a que tengas mejores herramientas para la vida cotidiana. ujú. A veces me cuesta trabajo en mi cabeza el hecho de decir, pues caray, ¿por qué se tardaron tanto en descubrirlo, no? O sea, como que debería de ser casi por hecho la relación primero, ¿no? Sí. Pues yo creo que es entender muchas cosas, como en nuestro rol desde este lado, Gerardo. Como personas, lo estás planteando muy bien. O sea, al final, lo que importa más en la vida de cada uno, creo que son los vínculos que vas generando. Y es lo que te deja un montón de motivación. Creo que no hay nada más motivante en las personas más que poder conectar con otros. Creo yo, bueno, así yo lo veo. Porque sí Ujú. tuve una infancia donde mi mamá, según ella,
le pagaba a los niños para que fueran a jugar conmigo, $1 les daba, según mi mamá. Entonces, creo yo que el vínculo nos sana muchas cosas. Ahora, ya desde este lado, lo que sí te puedo decir en un antes y un después es que sí podemos conectar con ellos a través de un método, un procedimiento y objetivos. Pues que esté sentado, que tenga las manos quietas, que imite, que siga órdenes, que no sé qué. Lo que Sí, tendríamos que puede analizar ser es, muchísimo pedir para sí, algunos. exacto. El punto es cómo regresa contigo en la siguiente vez que te ve. Ok. Tú y yo, ¿cómo nos veríamos si nos va bien un día que nos sentamos a platicar y a tomar un café? Nos vemos con mucho gusto. Claro, si nos vemos, es más, podemos decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer el sábado? ¿Nos volvemos a ver aquí? Sí. Y si no, no, ¿sabes qué? Que no, tengo un montón de trabajo. Porque ya desde ahí, tu experiencia, y es algo que tenemos que reconocer, el sistema de experiencia en las personas con esta condición de autismo funciona bien. Y es lo que creo no se cuida cuando antepones esta ejecución por productos a un primero vamos a estar bien. Y creo que abre la posibilidad y también entender que el autismo, pues cuál es su principal, lo nuclear, ¿no? Lo nuclear es lo social. ¿Y cuál es el primer punto de quiebre en esas historias de vida? Pues ya hacía esto, ya hacía lo otro, ya hacía esto, ya lo dejó de hacer. En un gran porcentaje de chicos. ¿Qué dejaron de hacer? Conectar. Pues en un orden de eventos tendríamos que estar trabajando mucho en conectar, conectar, conectar. Y creo yo, y es lo que he visto, Gerardo, nos debemos y les debemos dar más importancia a cómo son las cosas neurotípicamente o en la vida común para poder hacerlas mejor en un método de intervención, en una forma de intervención o en un contexto de intervención profesional. Tenemos que entender, es el reto que yo he tenido, entender más los contextos, las formas naturales de la relación, hasta cosas de verdad, Gerardo. Y eso fue algo que me transmitió el doctor Goodstein, quien hizo RD y el doctor que, pues, lo puedo decir así, mi máster, mi guía, me llevó hasta cosas antropológicas de la evolución humana. Y sí, y por default, pues somos la especie que tiene, no por default, por consecuencias de la evolución que hemos tenido, tenemos el cerebro más social de todas las especies. Y que se dé autismo en la especie más social, dices, ¿cómo? Si tienes el cerebro más social de todo el universo, ¿qué pasa? Y Total. te lleva a hacer este tipo de reflexiones, cuestionamientos y a sumar, ¿no? Ciencia desde diferentes disciplinas. Y te digo, hasta cuestiones antropológicas, históricas de la humanidad, pues a veces tenemos que entender para no perdernos de este contexto humano típico, para entender un contexto humano, entre comillas, que no es típico o tiene sus peculiaridades y se desvía un poquito de lo que se espera. Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito, la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas. Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente. Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros, gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. Creo que acabas de dar algo y me voy a adelantar a cosas que quería preguntarte, pero das algo que creo que a veces en mi cabeza lo trato de mantener muy simple, ¿no? Con estos primeros principios, pero somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Por naturaleza, Y sí. mucha creencia de hace años respecto a las personas autistas, pues era un tema de no es que no le interesa ser social, no es que no sabe ser social, que es totalmente distinto, porque la necesidad implícita la tenemos como humanidad, como seres humanos, ¿no? De ahí a que tenga las herramientas de comunicación, de relación o reciprocidad social, pues dista mucho, ¿no? Pero creo que se obvió durante mucho tiempo el tema de no es que no quiere socializar, no es que no quiera, es que no sabe cómo, ¿no? Que es distinto.
Y creo que Te aquí pongo, con el RDI amplificas un poco eso, no amplificas, facilitas el entorno y el espacio para que esa relación social, ese vínculo, ese sí, interés conjunto, de alguna manera, por llamarlo, brote y se dé, ¿no? Y que tenga herramientas para su vida cotidiana. esto que comentas te lo pongo así, dando importancia a cómo es naturalmente, en todos. O sea, no pensemos en el autismo fuera de lo que somos todos y fuera de lo que es el mundo social de todos. Piensa, Gerardo, tú, ¿cuántas cosas has dejado en tu vida porque te experimentas incompetente? Lo deseas hacer, pero no sabes cómo, o lo intentas y no puedes y acabas así como, ¡ah! A volar. ¿Cuántas cosas no dejamos de hacer? Yo he dejado de hacer un montón de cosas porque no supe cómo. No tuve alguien que me guiara a poder hacerlo bien. Entonces, el hecho de que ahorita no me sacas y me llevas a una fiesta, tiene que ver mucho con, pues, no pude con la experiencia de las fiestas. De verdad, no pude. Puedo ir ahora, pero quedarme sentadito, quietecito. Si encuentro a alguien con quien conversar, me la paso excelente. Si no, me autoexcluyo y a mi esposa, no, ¿sabes qué? Va a jugar Pumas y está buenísimo, mejor vete tú. Y lo ha entendido y se va, pero todos dejamos de hacer cosas porque no podemos. Pensemos en las personas con autismo que no han podido por una alteración en su neurodesarrollo, porque tampoco hay que negar. Hay una alteración que significa se desvió su desarrollo en la parte social. Entonces los sociales empieza a quedar grande, 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 y ya no saben cómo. Y el deseo de estar ahí, pues cómo lo vas a mantener ese deseo que tuviste en los primeros meses, quizá como pasa en muchos chicos. Pues es que ya jugaba, ya hasta hablaba, ya hacía esto, ya sonreía y de repente, boom. Pues cómo te explicas de eso, porque los retos se fueron incrementando al paso de su vida al punto que se sintió desafiado y las experiencias de incompetencia con o sin conciencia. No sabemos en cada uno qué pasa, si eres consciente o no de lo que vas dejando. Pero pues al final es eso, ¿no? Creo que yo no he encontrado, y me está costando trabajo pensarlo, una línea de investigación que realmente explore el deseo genuino de conectar con los demás. O sea, y entro en una duda de cómo se evaluará el deseo genuino de conectar con los demás como para decir, pues no le Pues sí, interesa. sí, no le interesa o no. ¿De dónde se obtuvo esa percepción, ese juicio? Y a la fecha también, Gerardo, y no me voy a meter en ese tema y espero que el considerarlos que es parte de una neurodivergencia, de una neurodiversidad, y es un concepto que si entendemos la historia de los movimientos contraculturales, pues también, o sea, y es no puede no ser algo sano. Es una opinión mía y no quiero meterme a debate, pero hay muchas formas de acercarnos al autismo que han demeritado una necesidad real de conectar, una necesidad real de pertenecer y lo que tiene a tu vida en términos de sanación, el poder estar con los otros. Uf, 100% de acuerdo, y son de las cosas que se dan por hecho. Es que está Ujú. cómodo, aislado. Hombre, habría que preguntarle, ¿no? Sí. Mira, rápido, paréntesis. En Domus, tú sabes que estuve en Domus chorro de años y eso fue una etapa de mi vida bien importante porque me dieron chance de un crecimiento profesional y tuve oportunidades de crecimiento profesional siempre. Pero se hizo una investigación donde se les puso a los chicos una pulserita para medir la respuesta galvánica de la piel y saber indicadores confiables de ansiedad, poder detectarlos. Y se hizo en chicos que iban a escuelas regulares. ¿Sabes cuál fue el momento de mayor ansiedad que experimentaban, aunque estuvieran así, en el recreo, con su bebida, su lunch, quietecitos así como me ves a gusto? Fue el recreo, el Y por momento el de mayor deseo de ansiedad. estar aquí, por el deseo de pertenecer en las actividades y no poder, y me quedo aquí, No mejor no me... poder, no sé cómo, mejor me quedo aquí, puedo ser el más Claro, apacible y me pueden decir, es que mira, está bien quietecito Diego, está a gusto, hombre, ¿para qué ni lo jales a jugar? Ahí sí, no déjalo. significa que Ahí no está quiera bien. y que eso no le genere ansiedad. Y ni significa que porque estoy quietecito estoy bien.
mi cuerpo está generando, mi sistema nervioso central está generando una ansiedad con la que en algún momento quizá no voy a poder y voy a detonar. Y es cuando, es que de la nada Diego se alteró. Pues no, compadre, no fue de la nada. Me tuviste un chorro de tiempo en ocio, en un contexto social con el que no puedo y no, pues no lo has entendido. Y cómo nos tardamos, y me pongo del lado de papá, en identificar esas señales, ¿no? Me ha pasado, ahorita que lo dices, obviamente me vienen muchísimos contextos en los que he estado, en donde de repente volteas y dices, no, está bien, ahí anda, está en su iPad, está solo, ¿no? Y no interpretamos y no nos damos cuenta que lo que está sucediendo es otra cosa a la que estamos percibiendo Sí, nosotros. y fíjate que ya hay una línea, afortunadamente, Gerardo, una línea que no es tampoco tan nueva, pero una línea de investigación donde ya se está hablando de dolor social. Unos segundos para que pensemos, dolor social. Y es algo que se experimenta y activa zonas en nuestra corteza similares a las que se activan cuando tienes un dolor físico. ¿Cuándo sucede ese dolor social? Ante tu experiencia de aislamiento, tu experiencia personal de aislamiento. Por default, aislamiento es cuestionamiento. Es solo cuando estás lejos de, o puedes sentirte aislado aun cuando estés así con Estás dentro, grupos. claro. Puedes estar así y proximidad física no significa anulación de la experiencia de aislamiento. Es más, puedo estar aquí y puedo sentirme aislado. Y esto lo están investigando con padres, con adultos que o están en este tema porque tienen un familiar y no encuentran también, como padres igual tú sabes, no encontramos un acomodo porque pues tengo un hijo que a lo mejor detona, mejor no vamos, o vamos con pincitas, y entonces aunque estés ahí físicamente, tu experiencia de aislamiento puede ser real, porque así lo han investigado, y en los mismos chicos con estas condiciones los que pueden expresarlo, ya que han ganado un nivel de conciencia, así lo expresan y corrobora lo que se ilumina aquí en los estudios de imagen cuando tienen esa experiencia de aislamiento. Y yo espero que de verdad esta línea de investigación nos lleve a tomar más conciencia de la fuerte necesidad, hasta en el uno a uno. Hagas lo que hagas, ABBA, Floor Time, Sunrise, Teach, PEX, todo lo que quieras hacer en el uno a uno, que cuides o minimices esa experiencia de aislamiento, porque hasta en el uno a uno Se puede pues dar. sucede, por supuesto. Y como te expreso, que no me ayudas a conectar porque tengo déficits de comunicación, hasta conciencia, Gerardo. No sé qué pasa, pero me siento raro, que es algo, una hipótesis para pensarla al respecto de las personas con autismo. No sé qué me pasa, pero me siento raro. Y tú lo has visto, tú eres papá. Cuando de alguno u otro modo se conectan, les cambia la cara. ¿Qué hiciste? Pues es lo que tienes que ir tomando conciencia. Porque cada acción, así lo entiendo, cada acción nuestra hacia ellos importa. Y Cada tiene una acción. respuesta. Entonces, si hago algo y su gesto no me cambia o acentúa una incomodidad, no es por su autismo. ¿Qué estoy haciendo yo, Diego, para generarte más incomodidad en esto? Y si te genero algo así, ¿qué hice para que esto se favorezca? Y entonces así, si vamos sumando que el aislamiento no es bueno, que tiene su base acá, que sucede es un fenómeno real, y yo, si cada acción mía importa, pues tengo que preocuparme como persona que estoy haciendo contigo, no solo como terapeuta, hasta cómo te hablo, mis tonos de voz, mis gestos. Hubo un chico que un día me dijo, Diego, ¿por qué me mueves la cabeza todo el tiempo? Es que no la muevas, me confundes. Y un chico, si notas, tengo aquí marcas de este gesto que hago frecuentemente. Bueno, un chico así es, se paraba sin lenguaje él, Y te verbal, agarraba. y me estiraba. Y así se la podía pasar y se reía cuando me hacía esto. ¿Qué es lo que acabé por entender al paso del tiempo? Que este carácter mío acá, esta característica, para él quizá era un gesto como no positivo, le generaba algo. Y entonces se paraba cada rato y me hacía así.
¿Por qué me frunces las cejas, no? Sí, digo, lo comparto porque cada elemento nuestro de acción, de gesticulación, de tu lenguaje corporal, lo que sale por acá, pues detona algo en ellos. Detona. O sea, cada acción importa. Pues es que, y son de las cosas que obviamos, ¿no? Porque, Ujú. a ver, eso en cualquier tipo de relación. O sea, Bien, Gerardo. No, un error fuerte ha sido pensar en el autismo como algo diferente. como un ente aparte, y no. Sí y no, Gerardo, es un continuo. Tenemos que verlo como un continuo. Y es, o sea, son personas. Y así tengo un principio mío, creo yo. Pues el autismo es un trato entre personas, es una relación entre personas, no es terapeuta-paciente. Hay veces que por ser tan kikis, o ser y yo tan meticuloso y a veces tan inflexible, que cuando oigo a alguien que dice mi paciente, mi estómago se hace así, Gerardo, mi pacientito. Ay, no es tu pacientito, o sea, él necesita de ti algo más. No Sí, te necesita necesita más, no, mayormente, wow. no te necesita en un rol meramente de especialista, de doctor, de terapeuta, no, te necesita primero como persona. Y si tú, ya va a llegar mi pacientito, entonces después platicamos. De verdad, Gerardo, y no te exagero, una sensación en mí se genera así de, ¿Por qué en general el campo de la medicina, y hablando, o el campo de la salud, no de la medicina, porque en general de la salud, incluyendo la salud mental, la psicología, ¿por qué hablamos de pacientes y no de personas? ¿Por qué les cuesta híjole, a algunos profesionales, a ver, lo pueden hacer por protección, por un mecanismo de protección de lo de que no lo personalizo? ¿O cuál tú crees que es esa barrera? Porque yo te escucho hablar a ti, escucho hablar a muchos terapeutas, psicólogos y demás, con un sentido humano de ver a la persona por encima del paciente. O sea, el término paciente medio cosifica, ¿no? O sea, y no ver a Juan, no ver a Pedro, no ver a Raúl, no ver a Diego, no ver a Gerardo, ¿no? yo Es una creo que cuestión de es, empatía pura. sí, tiene sus cosas, sus aspectos empáticos y también creo yo, de roles sociales. Y pensémoslo en el mundo tal cual es. En un rol de una fiesta, pues eres el anfitrión, ¿no? Si la haces en tu casa. Y si la haces fuera de tu casa, pues eres el invitado. Pero es un rol muy dinámico, muy flexible. Y pues lo entiendes por un orden del propio evento, ¿no? Pues tengo que atender cuando vienen a mi casa y que me atiendan cuando salgo de esta. Pero dentro de este mundo social, si yo recurro a ti por una necesidad que sé tú me puedes atender, o me llevan porque sé tú puedes ayudarme, mis papás saben que tú puedes ayudarme, yo creo que ahí entra el tema de empatía y también de roles sociales. O sea, si yo no salgo de mi rol social de médico, pues no te veré como persona. A lo mejor lo que traes es una somatización bien fuerte por tu dinámica, por tus cosas personales y te empiezo a dar Ritalin, ¿no? O para que te calmes, o risperidona, o no sé, estos calmantes también que se usan mucho, ¿no? Para tranquilizarte. En vez de sentarme contigo y si puedes hablar, pues ¿qué onda? A ver, cuéntame antes de recetarte. Te traen aquí porque pues, te sientes así o me dicen que te sientes así, pero tú, ¿qué me puedes decir? Y creo que eso lo perdemos de vista con las personas con autismo, ¿no? Nos vamos a un modo muy práctico, muy de cajón, de cajita, y como viene a terapia, pues te doy terapia. Como vienes al hospital, pues te tengo que dar algo para que estés bien, se llama medicina o no, o te mando con el especialista tal, pero creo yo que pensar en el autismo como un tema de personas nos puede ayudar mucho a quitar esta cosificación que personalmente es lo que a mí más me genera algo, escuchar que se hable de ellos como pacientes. Totalmente. Porque pues ni es enfermedad, tú bien lo sabes, a lo mejor tienen alteraciones en otros sistemas del organismo, pero pues no hay una enfermedad como tal continua, crónica, como para decir,
es mi paciente y que he atendido por 4 años. Pues a lo mejor si tuviera una condición médica quizá aplique, pero aún así, pues es una persona con su enfermedad, es una persona con su alteración y eso pues lo he aprendido al paso del tiempo, Gerardo, gracias a este enfoque. Yo creo que el RDI, más que una metodología, Gerardo, yo lo veo a mí. Me ha abierto el panorama como para abrir mi perspectiva para comprenderlo y para decidir qué hacer, decidir cómo hacerlo. O sea, mi perspectiva, boom, y a la fecha se sigue abriendo, porque lo social es bien complejo. Y te puedo decir que ahora, además la investigación en el tema del autismo como que la veo estancada, no hay nada nuevo todavía relevante. Entonces me estoy dando chance de estudiar, de investigar, de leer sobre cosas fuera de lo que es autismo como sí, y más bien de la evolución del ser humano, de lo que son los procesos de conciencia, entre otros temas como este del aislamiento social y el dolor social. Totalmente. Y ahorita me regreso al tema del aislamiento y del dolor social que quiero énfasis en ello, ¿no? Pero obviamente esto también se deriva de la falta de entornos, ¿no? De entornos seguros, por llamarle de alguna manera, ¿no? O sea, creo que el aislamiento tiene que ver tanto con la persona, con las personas, como, o sea, en el contexto, en el entorno, ¿no? Platicaba con Edu Sotelo de las 5 Cs de Dear Floor Time, que a mí me ha gustado mucho ver, ¿no? El confort, la competencia, la confianza, el control, la comunicación, pero pues que todo al final del día depende de mi interés y generar el vínculo. 2, de crear un entorno seguro y que sea progresivo y que sea positivo, siempre, ¿no? Que es donde me gusta mucho platicar contigo de esto, de decir, y que eso no sería un principio básico para cualquier relación, independientemente del autismo o no, ¿no? O sea, a Sí, mí todo esto me ha dado pues un conocimiento y marcos de referencia que no tienen nada que ver con el autismo y tienen todo que ver con las relaciones y con la paternidad y con sí, la crianza y el desarrollo humano incluso. sí. Fíjate que ahí voy a tratar de contestarlo así. Hay muchas familias que me contactan para comenzar a ayudarlos y me dicen, en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses, ¿qué pronóstico ves? ¿Le ves potencial a nuestro hijo? ¿A qué puede llegar en un año? Y mi respuesta es, no sé, yo creo que depende mucho de cómo lo haga yo. Hmm. No depositen toda la expectativa en él porque también depende de lo que yo pueda hacer con él. Y ahí les explico esta parte, ¿no? De vínculo. Porque si seguimos centrando que todo depende del chico, de la persona, es un error, Gerardo. Tú lo acabas de decir bien. ¿Y qué onda con la relación? Pues en la relación, los dos. Me encanta el ejemplo de un quirófano. Hay un especialista que te abre la panza y te pone lo que necesitas adentro de tu cuerpo, pero hay un instrumentista que a lo mejor solo está así. Si mi rol es genuino, cuando me pregunten cómo les fue con el cuate que se metieron a operar, yo aún habiendo pasado unas hilo, pinzas, tijeras, puedo decir, les salvamos la vida. Claro. ¿De quién dependió que yo tuviera una participación genuina y que me sintiera parte de eso? Del especialista, que no me vio como instrumentista, quizá me vio como parte de un grupo social con un rol genuino determinante para salvarle la vida a este paciente. Entonces, cuando me preguntan los papás, ¿y qué va a poder lograr? Pues yo te lo puedo decir que no solo depende de él, también pregúntame a mí yo qué voy a poder hacer para que logre más. Entonces se convierte en esto, tu resultado no depende solo de él, tu resultado depende también de lo que tú hagas. Y es así. Y el rol de la familia que juega un papel fundamental. Obviamente, porque eso me sirve para explicarles. Yo lo voy a ver 1 o 2 días a la semana, pero tú estás con él un chorro de tiempo. No puedes seguir depositando porque te dijeron que tiene nivel 2 o nivel 3, tu expectativa la hagas así. O porque te dijeron tiene nivel 1, tu expectativa la hagas así. Tienes que involucrarte para que esta expectativa sea real y tú determines sea así, independiente del nivel, o sea así. Y de que se vale y se tiene más bien que estar abierto al resultado, más no apegado al resultado, ¿no? También nos podemos dejar ¿Cómo no? sorprender un poquito. ¿Cómo no?
De hecho, ya también este es dato de ciencia y una pujanza que se está haciendo ya de hace años a nivel internacional, es que tenemos que cambiar nuestro entendimiento de lo que es el diagnóstico de autismo. Entre ellos, Amit Lin lo ha planteado. Puede ser un diagnóstico dinámico. ¿Qué significa? Que con el paso del tiempo puede cambiar. Voy a hacer cuentas, Gerardo, del tiempo que llevo atendiendo este tema. Del 95 al 2025, hagan cuentas. Titipuchal de años, diría mi abuela. No, 85, Gerardo. Empecé en el autismo en el 85. Me quité 10 años. La pregunta de hace rato que dijiste, ¿cuándo conociste la red y después de cuánto tiempo? Pues del 85 al 2002 llevaba 17 años. Wow. Convencido de hacer las cosas de un modo. Bueno, ahora, del diagnóstico dinámico, de esta concepción que están ya pujando, ¿no? Para que tome lugar. Que ojalá entendamos que es un diagnóstico dinámico, que significa que con el paso del tiempo puede cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar si nuestros paradigmas para abordar a la persona se encuadran Claro. en algo que no es relación social? Soy tu maestro, soy tu terapeuta, pero no soy tu compañero social. ¿Qué necesitaste tú de niño o lo viste? Porque tienes 3 hijos, creo yo, según me acuerdo. Dos. 2. ¿Qué necesitó tu otro pequeño, tu otra pequeña para que hiciera esto socialmente? Sí. Necesitó terapias intensivas, educación intensiva para lograr socialmente saber cómo, o requirió de compañeros sociales, valga la redundancia, y de guías. Y por eso empezamos a hablar, creo, más de un acompañamiento como tal, que más que una intervención. Sí. Entonces, este concepto de diagnóstico dinámico, ojalá nos cambie también el chip para que no pensemos que así es y así se va a quedar. Es un espectro y eso yo, cuando apareció el DSM-5 me vino muy bien. A mí, el que hablaran de un espectro. Y en muchos, Gerardo, sí, dependiendo de sus condiciones y compromisos con otros sistemas del organismo, sí pueden entrar a esta comprensión de puede ser una condición dinámica. Tu diagnóstico puede ser algo que puede cambiar al paso del tiempo. Sí, hay condicionantes. Sí se atiende lo que necesitas. No lo que yo necesito, Diego Reza, en mi formación y en mi enfoque, porque también es un error en la práctica. Como yo soy especialista en eso, pues no, tú necesitas esto, Gerardo. Pero es porque es lo que yo sé hacer. Y si te trajeron conmigo, voy a hacer lo que yo sé hacer, más no quizá lo que necesitas. Y hay estudios al respecto de eso. El nivel de satisfacción de las familias después de recibir un diagnóstico y empezar una atención. Y es así. Sí. Y lo que expresan es, pues no está resolviendo mis necesidades personales, ni veo que esté resolviendo los problemas reales. ¿Por qué? Pues porque no, sigue sin saber qué hacer y sigue sin entender qué va a pasar con tu pequeño y sigue sin ver lo que quieres ver. En fin. Es que eso, digo, todo esto también para tener y darle un poquito más de profundidad a esto que dijiste del dolor social y el aislamiento, ¿no? Creo que el aislamiento sucede tanto para la persona autista, ¿no? Para el niño, niña, joven y demás, pero también para las familias, ojo, ¿no? ¿Cómo no? Sí, claro. Y a mí me gustaría que profundizara un poquito en eso de tú que has percibido que sea una buena herramienta para no aislarnos tanto personas, niños, jóvenes, adolescentes, o cómo podemos tener una mejor comprensión de eso. ¿Y cómo podemos evitar este tema de dolor social? Que si quieres ahorita primero entendemos qué entiendes por dolor social, ¿no? Pero primero vamos por el tema del aislamiento. O sea, sucede por los contextos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tener mejores herramientas para no caer en esos aislamientos? Yo creo que el primer paso es tomar conciencia de nosotros, en nuestro rol de profesionistas, padres, familiares, etcétera. ¿Cómo te sientes con tu hijo, con tu pacientito o con Miguel, que va a venir para estar contigo 1 o 2 horas a la semana para que lo ayudes a socializar más, a comunicar mejor? Yo creo que debemos de partir de yo, cómo me siento con él, cómo se siente la relación con él. ¿La siento o no la siento?
Y ahí entra lo que ha sido buenísimo, el modo en cómo lo has venido poniendo bajo, como lo estamos conversando, que llevarlo al mundo social típico. Entonces, ¿tú cómo te sentirías con Diego Reza tomando un café si no cruzamos palabras, no nos comunicamos en 20, 15 minutos, 10 minutos que nos sentamos a tomar el desayuno, la comida y la cena y 3 momentos del día donde quizá no conectamos y yo acabe diciendo, así, y perdón la expresión, chale, mejor me voy a ir a comer taquitos y ceno después. Yo creo que parte de esa experiencia tuya en términos de conectar socialmente. Y yo creo que a partir de allí ya entraría veo muchas posibilidades ahí de qué puedes hacer, pero el punto de partida es ese, que estés consciente de cómo te sientes con esa persona. Y ya de ahí, pues, tendrías, si estás consciente que no te sientes bien, pues empezar a ver qué haces para sentirte bien. Y yo creo que ahí para muchos va a entrar un cambio de comprensión y de paradigma. Pensar que el lenguaje garantiza la relación social, ¿no? Y entonces, como mi hijo no tiene lenguaje, no hay posibilidad de relación social, error. Pensar en que es porque está compensando, es una homeostasis y lo estoy alterando, lo estoy estresando y mejor lo dejo solo. Tampoco, puede ser hasta una incertidumbre de él, de que no pasa nada conmigo y no cambio mi gesto al estar comiendo con él. Sería un siguiente paso, tomar conciencia de que cada acción mía importa para él. Entonces yo creo que todo está de este lado, gran parte está de este lado, Gerardo, nuestra, porque ¿cómo me puede decir Dieguito Reza que tiene autismo si se está sintiendo bien conmigo? Lo va a manifestar, pero en esas manifestaciones históricamente ha habido, o sea, las manifestaciones de no sentirte bien con alguien, históricamente, creo yo, se han venido malentendiendo cuando se empiezan a estimular, a pegar, problema de conducta, steamings y no sé qué, puede ser consecuencia de que no se está sintiendo bien contigo y no es autismo como tal. Claro. Entonces yo creo que la principal herramienta, Gerardo, es nuestra conciencia de lo que impactamos a otro con nuestras acciones. A los papás a veces les dejo como un ejercicio, una recomendación para ir ganando conciencia en esto. Siéntate un día a desayunar con tus otros hijos si tienes más y no hagas nada. Ni te comuniques ni interactúes, solo desayuna ahí con ellos. Pon atención en cómo te sientes y ver qué te expresan. Diego me fue como en feria. Papá, ¿estás enojado? Es que tienes una cara, ¿qué onda? ¿Estás bien serio? No, mejor me voy a desayunar a la cocina. Generamos incomodidad. Entonces entiende, ella que tiene capacidad de comunicarme, entender lo emocional de una relación, el sentir, me lo puede decir. Y Dieguito, que no tiene esos medios, pues no me lo puede decir, pero empieza a hacer esto, empieza a brincar, se para, se va. No, te sientas a comer, tienes que estar sentado para comer. Y la dificultad de estar, yo la estoy generando. Y ese aislamiento, que quizá yo estoy generando esa experiencia de aislamiento para él, está partiendo de también pues sí, Gerardo, y incomoda a los dos, y a lo mejor ahí es cuando empieza a hacer también cosas nada favorables. Totalmente. Entonces te digo que es una línea que ojalá se vaya acomodando en esta área de autismo, porque no precisamente se indagó dentro del campo de autismo, simplemente se indagó en diferentes personas que han venido con una historia de aislamiento. Y está súper relevante para puentearlo a todo esto. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Y ha sucedido históricamente, ¿no? Se tienen ciertas creencias o ciertas teorías y de repente viene alguien y te desbarata tu creencia y tu teoría, ¿no? Supongo que como profesional te debe de pasar, asumo cada vez menos por la experiencia, pero en un principio, o sea, esos casos de
caray, ¿qué pasó aquí? O sea, deben de haber sido muy reveladores y constantes, sobre todo con tu curiosidad y tu capacidad de observación. Sí, fíjate que una anécdota mía. Cuando era ABA ortodoxo, me encantaba atender a los chicos con mayor reto conductual. Y también sucedió por simple cuestión de la dinámica en Domus. Yo era el único varón dentro de la institución. Eras el bicho raro. En un tiempo, era el único hombre. Pues ¿a quién crees que tenía que atender a los casos complicados? Claro. Y había un procedimiento con el que me podía imponer, que era el objetivo conductual, la contención física. Y entonces me los mandaban. Y pues yo tenía una experiencia de éxito en términos de contenerlos, sin importar lo personal. Y los contenía físicamente con una forma validada y recomendada. Bueno, al paso de los años, empecé a ver, ya no se han roto mis camisas, ya tengo mis brazos sin tantas cicatrices, y empezar a tomar conciencia. Entonces, esto que dices de cómo la experiencia sí te puede dar discernimiento para decir, lo que estoy escuchando, claro que no, y ya no me mueve. Hace años sí yo era muy vulnerable, Gerardo, era muy vulnerable por tu necesidad de saber más y un deseo de hacer las cosas en buen modo. Pero ahora, y de hecho tengo mucha crítica, Gerardo, me invitan a eventos, me invitan a talleres, me invitan, y yo no me desvío del tema central que he hecho por muchos años, que es la relación social, por convicción. Pudiera hacer más cosas y regresar a mis años anteriores y hacer algo diferente combinado con métodos conductuales y esto. Y no, ya por experiencia hay una convicción y hay un discernimiento para saber qué tomo y qué no tomo. Y aquí ya viene algo muy personal. Cada vez menos estoy en las redes sociales, porque creo yo, este tema de autismo es tan vulnerable, ha sido tan vulnerable y ahorita está pero más vulnerable, porque se agrega el concepto de neurodiversidad en el enfoque y entonces ya todo es valioso, todo tiene valor, todo tiene que ser respetado. Digo, estoy exagerando, porque quizá no es así, solo estoy exagerando por fines explicativos, pero nos está quizá llevando a omitir necesidades reales de atención en una persona. Las necesita. Y entonces ya mucho, así lo veo, Gerardo, y espero equivocarme, pero mucho de lo que actualmente se habla de autismo tiene que ver con, y está bien, derechos, pero discernimiento para que sí considere los derechos sin caer en el extremo de omitir necesidades de atención. Neurodiversidad, pues tú y yo somos neurodiversos y neurodivergentes, tenemos nuestras peculiaridades, pero si tú tienes necesidades, las atiendes y yo atenderé las mías. Entonces, el tema del autismo, sí, creo que lo que más nos requiere en rol de padres profesionales actualmente, Gerardo, es esto que dices. ¿Cómo podemos desviarnos y tomar de uno y de otro? Y por decirlo bonito, decirlo con un lenguaje de verdad, hay conferencistas, hay colegas que los oyes hablar y dices, wow, no manches, ya me movió el tapete. O que te dan como parábolas o parafrasean. Y hablan bien bonito y todo el tiempo te tienen pensando a tope. Y a lo mejor dices, sí, lo que dice tiene razón, pero si te detienes y piensas bien lo que estás oyendo y con discernimiento, con un buen análisis, dices, Nel, no, suena bonito, pero no es. Aprecio su capacidad lingüística, aprecio su discurso verbal, te lo aprecio, pero lo que estás diciendo, para mí no. Para mí, Y por los años de práctica, creo, ¿no? Sí, y mira, más que todo, Gerardo, es lo que ves en una y otra persona y familia. En eso me baso, nada más. Que han sido, afortunadamente, para conocer, a comprender más esto, han sido un montón. Desafortunadamente, porque pues no se ha hecho nada para detenerlo, porque pues nadie desearía que siga aumentando la incidencia, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces es eso. Sí, la experiencia me ha dado cosas, creo yo, de mucha satisfacción. Y esa satisfacción me lleva a estar con una convicción férrea y a, pues, omitir las críticas, ¿no? De las que he sido objeto
en varias ocasiones. Todos. Hay algo que a mí me frustra mucho, ¿no? O sea, vamos, es que no nos salvamos nadie de las críticas, nadie. Exacto, O sea, exacto, nunca me he sentado con alguien que no sea sujeto a crítica, ¿no? exacto. Y creo que no, y creo que ese unicornio no existe ni existirá, porque creo que hay Exacto. conceptos, creo que hay, lo dijiste muy padre, el diagnóstico dinámico, ¿no? Los conceptos son dinámicos, los conceptos son evolutivos, ¿no? Yo tengo La un, vida misma de todos, o independiente sea, de tu condición. y creo que en este juego de clasificaciones y demás se pierde la esencia de lo realmente importante, ¿no? Que son las necesidades de la persona y las necesidades de las familias, ¿no? Sí. Sabes que desde los años 90, finales de los 90, llegó a mis manos un artículo. No había internet. Fue un artículo impreso. ¿Cómo llegó? Ni me acuerdo, pero llegó a mis manos un artículo escrito por un grupo de familias y se llamaba El desordenado mundo de las etiquetas. Mm. Finales de los 90, El desordenado mundo de las etiquetas. Y hablaban de eso, de las experiencias como padres, de cómo pasas por una, por otra etiqueta. Pues creo que no estoy tan seguro si fue finales o inicios de los 90 este artículo impreso que me llegó. Pero creo que no hay diferencia, Gerardo. Seguimos en un mundo desordenado de conceptos y de etiquetas al respecto de las diferentes alteraciones del neurodesarrollo. Creo que no solo el autismo. No, Hay totalmente. muy susceptibles como el oposicionista desafiante, ¿no? Que cada vez está siendo más usado, o déficit de atención. Pues al final mejor enfoquémonos a entender lo que necesita la persona, en qué está fallando en sus contextos sociales y atendamos eso. Si conecta bien, pero le cuesta trabajo atender y aprender, pues atendemos eso. Pero importa mucho el que conecte bien. Creo que Total. es lo fundamental en los humanos, conectar bien. Entonces es que nos regresamos al punto, somos animales sociales, punto, ¿no? Ahora, hablando de esto del aislamiento, ¿cómo podemos identificar o diferenciar un momento de introversión voluntaria o introspección voluntaria a un episodio de aislamiento que está causado claramente por un dolor social? Qué pregunta tan complicada. Yo creo que necesitaríamos una maquinita y electrodos o un sistema de Bluetooth que me digan cómo estás internamente. No sé, Gerardo. Es difícil de contestar, pero ¿yo qué es lo que hago personalmente ante esto? Me pusiste a pensar, ¿yo qué estoy haciendo justo para darme cuenta de si esto va bien o no va bien? ¿Cómo me siento? Parto de eso. Yo cómo me siento con él, con ella. Y si me siento bien con lo que voy haciendo, creo que la posibilidad de una experiencia de aislamiento hace esto. Y también observo mucho el qué me da. Si veo que si hay una intención de reciprocidad, esto es bien importante para mí. Si hay una intención de reciprocidad para mí en esta relación que estoy teniendo contigo, la valido para decir vamos bien. Pero si yo no veo una reciprocidad, y aquí implica ser flexibles, porque puede tener intención de ser recíproco, pero si yo me aferro a una respuesta específica, como muchos métodos de atención así lo plantean, y nos enmarcan en una respuesta específica, es ahí donde puede pasar por alto, pongas más atención a la persona porque estás preocupado que te diga bien pelota, o que te ponga 3, 10 segundos atención a la tarea. Entonces, creo yo que es partir de yo, cómo me siento contigo y si veo una intención de reciprocidad para mí, aunque no sea la respuesta que yo estoy esperando. Y ahí nuestra exigencia es, tenemos que ser muy flexibles. Si nos afanamos en respuestas específicas, creo yo no es un buen camino. Ni para él, ella, ni para mí. Totalmente. ¿Y qué? Digo, a lo mejor la respuesta es muy obvia, ¿no? Pero, ¿qué diferencias hay entre un necesito estar solo o me estoy retrayendo por dolor? Yo creo que redundaré en lo mismo, Gerardo. Como papá, como mamá, tú conoces mejor a tu chico y puedes identificar cuando él está bien intuitivamente. Consciente e inconscientemente puedes ver cuando está bien y te retraes y lo dejas. Pero también puedes ver y sentir
de una manera intuitiva o por tu experiencia con él de vida, puedes ver si se siente bien estando con su iPad o no. Y puedes tener cierta duda de si su iPad o el celular lo está tomando como escudo para no sentirse de otro modo conmigo o con los demás. Entonces yo creo que yo sí insistiría en esto, Gerardo, de observar mucho qué te da el lenguaje corporal de esta persona. ¿Qué tanta Totalmente. evitación está teniendo contigo? ¿Qué tanta evitación? Porque a lo mejor te sonríe, pero no deja su juguetito, ¿no? Te voltea a ver en una intención de reciprocidad, pero no te responde de una manera de ya, vete, pack. Porque pues, puede indicar ahí ya cierto nivel de cortisol en su organismo que no es favorable. O sea, son muchas lecturas que puedes hacer, pero yo creo que siempre pensar en cómo me siento, cómo se siente, puede ser un buen punto de partida y observar esta intención de reciprocidad. Si no la tiene, yo no puedo, Diego Reza, yo no puedo quedarme lo voy a dejar solo, ahorita no quiere pelarme. Quizá lo que hice no fue favorable para abrir la puertita a la comunicación y la interacción. No seré persistente, pero no me rendiré a la primera. No Sí, te agobiaré. tienes que intentarlo con ese Ujú. límite, digamos, de no Ujú. ser tan Y invasivo. ser dinámicos, pues también ver no solo lo que yo quiero o me interesa hacer, sino también el que quiere. Y a lo mejor no lo quito de su celular y de su iPad y pues me echo con él al sillón, al sofá, a la cama, al piso y construimos algo socialmente viendo lo que está viendo y a partir de este vínculo pues llevarlo a otros temas, Ujú. a otras cosas que pues, se tienen que hacer o que quiero hacer con él. Totalmente. Y ya para enfocarnos un poquito al cierre, ¿qué expresiones en jóvenes, en niños, en niñas, tú has visto o deberíamos de estar, pues quizá un poquito más conscientes de que pueden estar vinculadas en este concepto de dolor social? Mm. Fíjate que me ha ayudado mucho el platicar con un colega que es especialista en enfoque cognitivo-conductual. Y yo creo que darte chance, esto pues lo he podido validar, esto del tema social con los cuates que pueden hablar más que validar lo he podido ver. Entonces con este colega me ha invitado a algunas sesiones, estamos juntos colaborando en el mismo lugar, me ha invitado a entrar a algunas sesiones o me comparte sus anécdotas de cómo se expresan, ¿no? Y puede haber una expresión muy hostil a los demás que no hay un argumento más probable más que el te ha ido mal y por eso ves a los demás como mal plan, unos hijos de su quién sabe, porque llegan a conceptos muy hostiles socialmente hablando, o no le importa nada, o hasta de papá y de mamá pueden hablar así, cuando tú conoces al papá y la mamá y dices, doy poco crédito a que una persona así genere esta concepción en alguien. Entonces son como distorsiones que así me ha ayudado este colega a entender distorsiones de pensamiento que van generando en defensa a sus incompetencias, ¿no? Como no alcanzan a entenderlo, entonces generan estos modos distorsionados de pensamiento y de creencia. Entonces, con los que hablan Gerardo he podido corroborar esto del dolor social, porque te pueden decir en un modo muy, muy tranquilo, es que, pues, intenté tener amigos, fuimos a bucear, pero como no pude, me quedé afuera, ya no pude entrar, yo quise haber entrado, pero nadie me ayudó y te lo estoy diciendo real, como pasó con uno, ¿no? O quedaron de pasar por mí, no pasaron, que se les descompuso el coche o que estaba cerrada la calle. ¿Qué otra anécdota te puedo compartir? Son unos hijos de su quién sabe qué, pero ahora que los vea les voy a romper. Hmm. Entonces, pues en uno y otro extremo, ¿de qué podemos estar hablando? De la falta de comprensión del evento o una falta de comprensión del sentir de esa persona para expresarse de un u otro modo. Y pues dejarlo como hipótesis, porque de verdad que es difícil. O sea, de acuerdo a cómo
a lo que conozco de este concepto de dolor social, pues lo corroboran con estudios de imagen. Y lo que en las investigaciones dicen es, pues cuando alguien lo ves así como cercano, pero no hay una interacción, posibilidades de que esté en una experiencia de aislamiento y estar experimentando cierta incomodidad y hasta dolor social, se te incrementa. Claro. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Oye, y cambiando de tema, ¿por qué dices que te genera conflicto la palabra autismo? Sí me genera mucho conflicto. Porque es un adjetivo. Yo parto de eso. Tenemos que entender que es un adjetivo descriptivo, ¿cierto? Está autisteando. Pues describes algo. Parece autista. Pues dejarlo en que estás describiendo algo más, no llegando al detalle de la persona. Y creo que de adjetivo lo hemos llevado a ser como un distintivo real de una persona o un marco sobre el cual tenemos que entender a esta persona, por un lado. Por otro lado, pues en la historia del concepto, ¿no? Que pues así lo vemos, Gerardo. De los primeros estudios que, pues Kanner, tenemos que reconocer, ¿no? El doctor Leo Kanner, que habló de un aislamiento extremo y que por eso lo describió como autismo, pero su intención fue descriptiva de Kanner, de origen. La utilización del concepto fue una descripción. Vemos que eso fue en los 43, pasó por una etapa de cambios conceptuales, trastorno profundo del desarrollo, etc. En el 94 el DSM-4, trastorno generalizado del desarrollo, eran 5 y uno era el de tipo autista. 2004 el DSM-5 y 2013 trastorno de espectro autista. Es un concepto del autismo que tenemos que entender que es descriptivo, que no define ni nos debe de enmarcar. Y yo me quedo más con este concepto de, pues es un espectro y cada uno tiene sus peculiaridades y el compromiso de entender este concepto nada más es, pues identifica sus necesidades de atención. Me conflictúa porque del concepto como tal se derivan ahora incluso hasta pruebas, ¿no? Para diagnóstico. ¿Cuáles son las Gold Standard Test? Hasta el concepto es horrendo. Las casi obligadas, ¿no? Y que ya en el ámbito profesional, si no te evalúan con esas, no es confiable tu diagnóstico de autismo. Pues no. Si lo entendemos como un adjetivo descriptivo, solamente es una persona que tiene dificultad para conectar. Y si lo voy a evaluar en mi clínica, en mi consultorio, ya lo estoy evaluando al primer día que me lo traen, al segundo o al tercero, seamos benévolos. Pues es un cuate que no está familiarizado con una persona nueva que se llama Diego Reza, con un lugar nuevo, que está con cosas que no son su ambiente y que quizá no sabe por qué le estoy aplicando todo eso. Entonces puede estar experimentando un nivel de incertidumbre en donde yo voy a poder quizá corroborar o mal interpretar que tiene autismo y hasta los niveles de apoyo, ¿no? Nivel 1, nivel 2, sobre todo esos dos que se confunden demasiado. Y por eso me conflictúa el término, porque se está prestando todavía mucho a un manejo no tan adecuado. Para concluir, algo más, son muchas cosas que me conflictúan, pero me conflictúa también esto del nivel de apoyos. ¿Cómo determinas el nivel de apoyo en una persona que puede estar estresada, puede estar confundida, Y que puede tener depende 100% incertidumbre? del contexto en el que se encuentra? Gerardo, todo depende del contexto en el que estemos. Si nos meten a jugar, que nos pongan en la portería a parar penales en una práctica con Keylor Navas, con Pumas, ¿cómo te vas a sentir?
o a disparar a la portería con Keylor Navas de portero. ¿Cómo te vas a sentir? No. Y ya desde el primer día te están diciendo, no, pues no serviste, necesitas el nivel 1 de tirar penales o patear balón, porque ni siquiera sabes patear un balón. Pues no, a lo mejor lo sé patear, pero me impuso este cuate que tiene un historial de portero que pensé en que nunca le voy a meter un gol. Sí, Y o que me van a depende estar si es pasto observando. sintético o si es Hasta lo físico, exacto. terracería, la calidad Hasta del eso, balón, los Gerardo. zapatos, los calcetines que Excelente, traes puestos. excelente, excelente. Hasta lo físico. ¿Cómo se siente el piso en el que estoy? ¿Cómo se siente la silla en la que estoy? ¿Cómo se siente la mesa pegadita a mí? ¿Cómo se siente este ambiente que no tiene estímulos? ¿Por qué está vacío? El mundo no es así. ¿O por qué tengo a un chorro rodeándome en la práctica de penales? ¿O estos zapatos que tienen bolitas y no sé cómo caminar con ellos? Nunca me había puesto unos. Pues es lo mismo que te pongan en un contexto de prueba con las Gold Standard Test, sin familiarizarte, sin contextualizar todo eso a lo que te vas a exponer, pues obviamente ese nivel de apoyos y características que te van a detectar quizás no sean confiables. Wow. Por eso me voy, ojalá, esta pujanza de que entendámoslo como un diagnóstico dinámico tome lugar, Gerardo. Totalmente. Mira, del 2004 al 2013 al 2025, ¿cuántos años llevamos? 2013, que fue la última revisión del DSM, fue el DSM-5. Ya llevamos muchas. Ya debería de haber Ya algo más. exacto. Previo a este 2013, la versión fue del 2004, fueron 9 años para un comité cuestionarse si estábamos bien en el tema del diagnóstico y lo cambiaron, afortunadamente. Ahora, del 2013 al 2025 ya llevamos 12 años. Todavía no se ve algún movimiento de cuestionamiento, que por ahí ya la línea, concepto dinámico. Y ojalá en una próxima revisión de manuales tome lugar esto oficialmente. A Porque ver qué puede nos ser cambia. aplicable para muchos. Totalmente. Y a ver qué nos cambian, ¿no? Ahora, hay mucho todavía que preguntarte, Diego, pero tengo que seleccionar algunas que tengo mucha curiosidad por hacerte, ¿no? O sea, conozco tu historia, he tenido el privilegio de escucharte en más de una ocasión, en congresos, en 1-a-1, y de aprender muchísimo de ti. Y nos comentabas que cuando comenzaste a trabajar en el mundo del autismo, empiezas a ver o te hace clic algunos comportamientos propios tuyos, ¿no? Por los contextos, por donde creciste y demás. ¿Tú en algún momento te identificaste con algo o buscaste algún tema de diagnóstico para ti? Pues creo que fue por presión social, Gerardo. Justo. En el instituto donde trabajé chorro de años, y lo digo en buen plan, de verdad lo digo en buen plan. Hubieron varios momentos en donde me decían, ¿por qué no vas a evaluarte? Y yo te puedo decir, yo no me identifico porque también ya está siendo como una moda, ¿no? Ahora resulta que todos tenemos autismo, o muchos, que no, que si lo ves a detalle, pues dices, ¿cómo? A lo mejor nuestras historias, ¿no? Pues yo vine de un medio, estaba en un medio sociocultural de baja estimulación, o sea, ¿qué hacíamos los fines de semana cuando éramos adolescentes, mis primos y yo? Y no te miento, nos sentábamos en la parada principal del camión a contar las pipas de agua que subían, haz de cuenta, de las 9 a la 1 de la mañana. A subir, a contar las pipas de agua que iban a los estanques para el abasto del pueblito. Y nos emocionaba, ya van 8, y hacíamos apuestas. ¿Crees que suba a la 9? No, pues quién sabe. No, de verdad hacíamos eso, contábamos pipas, nos poníamos a observar luciérnagas, a atraparlas. Éramos niños, no teníamos conciencia, o adolescentes prepubertos, a atrapar luciérnagas. Hacíamos nuestra marcha contra la muerte de John Lennon, o sea, hacíamos cosas, inventábamos cosas porque socialmente no había nada en el pueblito, Gerardo, nada. Entonces sí, pues tú sabes que los contextos te van moldeando. En mí, mi contexto pues no moldeó tanto la parte social. Sí te puedo comentar, puenteando el por qué me metí también al mundo de la música. Uno, por mi mamá, y me generó interés por la música. Mi primer instrumento lo tuve a los 10 años, creo, fue una guitarra.
Y en la secundaria salí del pueblito para ir a otro pueblo, pero más cercano a la ciudad. La secundaria fue la manera de sacarme del pueblito. Empecé a ir a la secundaria y conocí un cuate que así iba con su paquete de LPs en ese tiempo, acetatos, y veo uno que era de un grupo que me encantaba en ese tiempo, los Rolling Stones. Entonces me acerqué y le dije, oye, ¿te gustan los Rolling Stones? Sí, ¿a ti también? Sí, y como que nos encontramos. Y entonces ya salió, ¿y tú sabes tocar guitarra? Sí, no, pues yo quiero aprender, él me dijo, no, pues yo te enseño. Y entonces de ahí mi vida social empezó a hacer esto, porque formamos una banda, formamos otra banda, y entonces era ir a tocar en fiestas, ir a tocar en bares, entrar a estudios de grabación, pues ya luego hacer conciertos, estar en giras. Se acabó el mundo de la música, Gerardo. Mis 4 amigos que tenía, así te lo digo honestamente, mis 4 amigos se acabaron. Por eso ahora mis 3 amigos son mi esposa, mi hija mayor y mi hija menor. No. Tengo conocidos, sí. Tuve compañeros de trabajo, sí, pero amigos así de vámonos a ver a los Pumas jugar, me voy con mi esposa o me voy solo. Entonces yo creo que tenemos historias de vida donde yo no me atrevo a decir que yo tenga autismo, claro que no, o que lo tuve, claro que no. Si mi mamá pagaba, según ella, un peso para que fueran a jugar conmigo, pues quizá era para que no estuviera yo tan travieso, o que no estuviera trepado en los árboles viendo a los pajaritos cómo hacían sus nidos, porque era de riesgo, ¿no? Pasaba horas, teníamos un capulín. El punto, sí hay una historia en mí de poca vida social hasta la adolescencia, y luego se enmarcó en el mundo de la música, y se acaba ese mundo de la música y se acaba mi vida social, y así lo entiendo. No. Pero no me identifico como tal que yo te diga soy neurodivergente, neurodiverso o pudiera tener autismo, aunque me lo hayan dicho, deberías de ir para que te evalúen porque estás cañón. Así me lo planteaban colegas cercanos donde trabajé, y lo digo en buen plan, no era mala intención. Deberías no, pero aparte como si con tus credenciales necesitaras una validación de que eres neurodivergente para validarte tu práctica y tu experiencia de años, que creo que es algo que se está empezando a caer de parte de algunos, ¿no crees? Sí, pero a ver otra vez, ¿cómo lo dijiste, Gerardo? No sé, salió y me voy a meter en camisa de 11 varas. Pero creo que empieza a haber una moda, ¿no? En donde, caray, casi busco mi diagnóstico para tener validación y para que eso me dé una validez de una trayectoria, digo, en tu caso de 40 años. No necesitas un diagnóstico para saber que estoy teniendo una conversación con un profesional como la copa de un pino y con alguien que tiene una experiencia brutal. Sí, Gerardo. En la relación. Yo creo que, como te decía, estamos en un momento donde a mí me genera un montón de conflicto el concepto, porque una de las aristas es esta, que se está usando en muchos colegas como para tener mayor autoridad en lo que hablas y que te den como credibilidad. Si se las diera, O sea, como... Y te den estatus y que tú entiendes al autismo como nadie, porque lo has vivido y lo atiendes. Entonces es un alto riesgo porque tú sabes que como papás, y así te lo digo porque en mi familia Dieguito Reza tiene autismo, es mi sobrino, y sí veo cosas en mi familia al respecto de Dieguito Reza, una vulnerabilidad, una susceptibilidad de ir con uno y otro que se le asigna un rango de autoridad porque me va a entender mejor, porque lo ha vivido. Lo dejo así nada más, ya. Totalmente. No comen, me reservo más. Oye, Diego, si tuvieras la oportunidad de platicar con algún personaje famoso, autista o no autista, o del mundo del autismo o no, ¿con quién te gustaría ser? ¿Con quiénes son esos personajes que te han inspirado? Primero te lo contesto con una experiencia real. En Guatemala participé en un congreso donde estuvo el doctor Stephen Shore. Él sí es una persona totalmente diagnosticada desde sus primeros años. Stephen Shore, ojalá un día lo puedas invitar a alguno de tus eventos desde la Universidad de Boston. Conozco, lo he saludado en un par de ocasiones. He platicado poco con él, pero lo conozco. Tuve oportunidad de estar 3 días en Guatemala con él y los tiempos fuera de congreso fueron bien ricos.
pude ver a una persona con una historia de vida real, con una autoridad tremenda. Tengo su libro, me lo regaló, lo atesoro, no sabes, con una dedicatoria bien bonita. Lo atesoro y creo que eso me ha servido para discernir entre quién sí y quién no. Contestándote, ¿con quién me sentaría que dice que tiene autismo? ¿O que no? Con Messi. Algún especialista, con algún... El otro día me la preguntaron a mí y me metieron en camisa de 11 varas, pero no sé. No, ¿ya sabes con quién? Con Messi. Porque creo que la influencia que tuvo ese decir Messi tiene Asperger o autismo de alto funcionamiento, lo pude ver, Gerardo. Varias de las familias que atiendo de los padres tuvo un impacto nada favorable. Nada favorable. ¿Por qué crees? Porque mira, como padre tienes todo el derecho de plantearte las expectativas hasta donde tú quieras, ¿sí? Pero de eso a llevarlo a... Pero Messi lo único que hizo fue deporte. Y pensar que mi hijo con deporte va a lograr todo, espérate, pero tienes que ver si no hay más fallas en otros sistemas, si no necesita más atención. No, pues mejor lo vamos a meter a un internado de fútbol, a una clínica de fútbol intensiva, y ya estamos, incluso hasta familias que he tenido de recursos, estamos viendo escuelas donde lo deportivo sea esencial. Y a lo mejor al chavo nunca le ha gustado ni siquiera una pelota. Ese es el riesgo. Y sí lo vi con varias familias, Gerardo. Totalmente, pues nos dan... Digo, te mencioné a Messi para no meterme. Agarrarnos. Te mencioné a Messi porque no lo tenemos cercano, pero pues en la ciudad, en nuestra república, hay muchos con los que me quisiera sentar, pero me reservo el derecho. Perfecto. Diego, para aquellos que te quieran contactar, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? Como te decía hace un rato, suelo no tener redes sociales como tal para esto. Está mi Facebook personal y está mi correo. O sea, Diego Reza en Facebook, lo encuentran, nada más. O pues mis correos, que es diego.rezabecerril@gmail o diego_reza con doble z y b de brinco @yahoo.com.mx. Y ya no es, reitero de por qué no uso redes sociales, porque están siendo de altísimo riesgo, Gerardo. Te pueden dar una autoridad que quizá no tienes. Y te puedes construir una autoridad que quizá, no sé, o sea, no lo veo sano. Wow. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. No, ¿de qué, Gerardo? Gracias por la invitación. Me encantó. Mucha reflexión, mucho que pensar en este tema. Y me dejaste con muchas cosas que pensar también por tus preguntas. Sí, gracias, definitivo. Gracias. Definitivo. Gracias, Gerardo. Gracias a ti. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.